Martinete del Rey Sombra, de Raúl Quinto, publicado en mayo de 2023 y ya lleva varias ediciones. Escuchad esto. Varios monarcas y ordenar y a jueces y a tribunales que manden a mi todo y Esto que habéis escuchado es un trozo del espectáculo de Anabel Valencia en la Caracolá de Lebrija del año 2022, con una colaboración que hizo junto a mi hermana María Terremoto. Sí, la familia Terremoto canta y lee. Juntas están haciendo una versión del tema Mi Condena, del tío Juan Peña el Lebrijano, uno de los temas de la obra maestra Persecución, la que será la banda sonora de la historia y la cultura del pueblo gitano. Y lo que han cantado es realidad o ficción. Realidad. El libro narra la historia del primer intento de exterminio para con el pueblo gitano en la madrugada del 31 de julio de 1749. La Gran Redada. Uno de los episodios más oscuros que mis antepasados y mis antepasadas tuvieron que vivir. Y para que su sufrimiento no quede silenciado, hoy cuento su historia. Porque entre otras cosas, también es la mía. Ay, tío, de verdad, me encanta tu historia, llena de música, de libertad, de aventuras. ¿De libertad y aventuras? ¿Tú de verdad conoces la historia y cultura del pueblo gitano? El autor, usando la Gran Redada como hilo conductor, narra la historia de manera paralela a quienes la diseñaron y a quienes la sufrieron. Es un documental novelado que te cuenta qué pasó antes, durante y después de una de las mayores inquisiciones que se hizo con el pueblo gitano. En la corona, Fernando de Borbón. ¿El prudente o el justo? ¡Verdugo! Hijo de Felipe V y tatara, nieto de los reyes católicos. El ADN del odio el señor lo tenía. Y su mujer, Bárbara de Braganza. Una señora, por lo visto, tela de poco agraciada y adicta a los pasteles y a las joyas, que aprovechando la poca salud mental del marido, hacía y deshacía lo que le salía de aquel lugar a donde no llega la luz. Desde luego que la estampa familiar regente en aquel momento era un cuadro. Felipe V, con 3 hijos en el mundo, se le muere su mujer de peste blanca y se vuelve a casar. Isabel, su nueva mujer y nueva reina, no puede estar indicando a los hijos de su marido y empieza a tener los suyos propios. Felipe abdica en favor de su hijo Luis, Luis coge la viruela, se esmulla y vuelve su padre al trono, en fin, un lío todo. Y finalmente, Fernando sube al trono con Bárbara. Anterior al año 1749 ya se habían publicado más de 100 pragmáticas antigitanas específicas en contra del pueblo gitano. Castigo a galera, prohibición de trato con ganado, no podía estar en las ferias, prohibición de toda actividad laboral que no fuese el campo, que dejaran de usar su ropa, su lengua y la obligación de asentarse en villas. ¡Que dejéis de ser lo que sois! ¡Qué barbaridad! Este censo sirvió para articular la Gran Redada y de esta manera saber certeramente a dónde vivían las familias gitanas. De esta manera el arresto luego fue más fácil. ¿Y por qué pasa esto? El pueblo gitano le sobraba, pero la resistencia y la lucha dificultaba cualquier intento de desaparición. Eso sí que son reaños. Mientras que la política española, como la de mitad de medio mundo, solamente pensaba en el dinero, en el poder y en la forma de controlar el mundo. En este imperioso deseo de ser la nación que más poder tuviese, la corona no estaba sola. Y se contaba con asesores que ayudaban al rey a poner en marcha su reinado, lo que llamaban las cortes. Y Fernando tenía a su lado Vázquez Tablada, un religioso, y la madre del cordero, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el marqués de la Ensenada. ¡Malastro! El marqués era un enano pretencioso, acomplejado y adicto a las palabrotas, obsesionado con el poder y le daba igual a quien tuviese que rascarle la espalda para conseguirlo. ¡Fenómeno haciendo la pelota! Lameciezos. El marqués iba por unos derroteros que al darse cuenta que Fernando era el favorito no dudó en cambiarse de camisa y se convirtió en íntimo de Bárbara de Braganza. Sí, la que se jamaba los pasteles. Este señor tenía unos planes específicos para España que pasaban por una guerra. ¿Y qué necesitaba para esa guerra? Navíos. ¿Y cómo los consiguió? A base de impuestos y de mano de obra esclava. ¿Y quién fue esa mano de obra? El pueblo gitano. Aprovechando el odio que ya se tenía para con los gitanos y las gitanas. De su propia mano le dio un sobre lacrado al corregidor en el que consentía el arresto aquella fatídica madrugada de todo gitano y de toda gitana. Y a partir de ahí, puertas de iglesias cerradas que impedían acogernos a sagrado, separación de hombres, mujeres y niños, hombres a los barracones y mujeres con sus hijos e hijas a cárceles improvisadas, condiciones miserables,
Hambres, fatigas, enfermedades, filas de gitanos y de gitanas moviéndolos y moviéndolas de un lado a otro, llevándolos a un destino mucho peor que la muerte. Pros. Cuenta uno de los hitos más oscuros que sufrimos durante toda la persecución del pueblo gitano. Está muy bien documentada y con un buen rigor histórico. Se ve claramente el odio hacia todos los gitanos, extrapolándolo incluso a quienes se negaron a participar de este oscuro episodio. Gitanos y no gitanos. Se resaltan figuras poco visibilizadas que son un referente claro para la resistencia romaní, como Juan Castellón o Rosa Cortés. Contras. El autor hace un uso de la poesía como recurso de manera continuada. No discuto el rigor histórico. No obstante, hay algunas cosas de la historia que no me terminan de cuadrar. He echado de menos alguna reflexión en primera persona sobre este tema. No olvidéis que yo soy nieto, bisnieto y tataranieto de aquellos gitanos y gitanas que no pudieron exterminar y me dejaron el mejor legado de todos, la salud y la libertad. Eso sí, y que tengáis buena lectura.